Amén. Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, nos quedamos Claro que sí. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te agradecemos por permitirnos reunirnos en esta sesión donde queremos aprender de ti, de tu palabra. Te pedimos que te hagas presente, que nos ayudes a comprenderla, a vivirla y a defender esta, esta lección que vamos a ver hoy. Eh, Ayúdanos, Dios, para que podamos predicar más de ti, sobre todo dar ejemplo de vida. Queremos pedirte por cada uno de nuestros miembros, especialmente por Abelardo, que nos visita, por su familia. Gracias. Permítelo a él y a los demás acercarnos más a ti cada día. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, amigos, espero que la estén pasando bien, que no nos hayamos visto en 15 días, Sí, 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 sí. Y por poco. Sí, por poco y no, pero ya estamos aquí, gracias a Dios, ¿eh? que hayan reflexionado también todo lo que hemos visto en Ajá, sí, en sí. estas lecciones. Y yo sí he estado meditando muchas cosas. De hecho, sí, hasta volví a ayunar y ahora ya tenía rato que no ayunaba, pero Ah, lo sí. vi prudente. Sí, sobre todo por unos temas que he estado estudiando que tienen que ver mucho con Ajá. el ocultismo y que si Ah, da tiempo los vamos a ver hoy. Y si no, muy pues yo creo bien. para la otra. Perfecto. Muy bien, tío. Entonces, aquí nos habíamos quedado en esta diapositiva. Voy a pasar a la que sigue, que ya es como un subtema dentro de este mismo tema que estamos viendo, que en general es un capítulo de la idolatría, para entrar en contexto. Y dentro de la idolatría, por la cual a veces nos acusan en los católicos, o ya sea protestantes, ateos, enemigos de la iglesia, o también los mismos católicos confundidos dicen que es idolatría andar cargando imágenes, nos dicen que es idolatría andarle hablando a María. Ya discutimos bastante por qué no lo es. Este, y los versículos, ¿no? Que nos llegan a citar, especialmente vimos el de 1 Timoteo 2:5 y ya hubo una sesión donde casi la hora y media hablamos de ese versículo y del por qué, ¿no? Lo desglosamos y qué implicaciones tiene pues, entender así la mediación de Cristo, ¿no? Como que la mediación de Cristo hace como que a un lado a todas las personas y nada más Cristo. Y ya vimos que eso es imposible de hacer porque, ¿por qué? Porque es ir en contra del mismo Cristo. Cristo quiso agregar a las personas. Cristo quiso que formáramos parte del plan de la salvación. No estamos excluidos. Es decir, la salvación mía intervino de alguna manera Rigo, de alguna manera el sacerdote o los sacerdotes con los que me he confesado, de alguna manera interviene mi mamá, mi papá, la gente que ora por mí, los que interceden por mí, ¿no? Entonces vemos que en la mediación sí es por Cristo. De hecho, Cristo es la punta de la flecha, ¿no? La punta de la pirámide. Gracias a Él, a partir de Él, de su mediación, podemos ser partícipes también de esa mediación. Entonces, eh, una cosa importante que yo estoy seguro que el protestante la conoce y la sabe, ¿no? O sea, esas personas que nos acusan de eso, que es esto, el hecho de que Dios se vale de los hombres, no porque no pueda hacer las cosas Dios, porque necesita ayuda a Dios, ¿no? Nos dicen, es que ustedes le oran a María y a los santos porque ustedes piensan que Dios no puede. Dios necesita de los santos para que pueda hacer las cosas. Y la verdad no es esa, no es que no pueda. Sí puede hacerlo Dios y podría hacerlo él solo. De hecho, ni siquiera Dios necesita de su creación para ser Dios. Dios es pleno y es Dios con o sin su creación. Entonces, pero a él le parece bien que seamos partícipes. De alguna manera eso nos ayuda también a santificarnos. Entonces, Dios va a usar a hombres como instrumentos. De la misma manera que un artista usa un pincel, de la misma manera que un músico usa su guitarra, usa el piano para hacer una obra, Dios va a hacer una obra importante que se llama salvación. ¿No? Que entonces, para esa salvación, va a requerir también la participación de otros, porque así le parece bien a él que otros participen. ¿Por qué? Porque Dios tiene una idea de familia, de alianza, no es un Dios aislado, y Dios quiere que tengamos esa mentalidad de que somos familia. Por lo tanto, si yo
encuentro la salvación, encontré la Eucaristía, encontré la iglesia de Cristo, bueno, no nada más me voy a quedar yo solo con eso, lo comparto con los demás, que es lo que hacemos aquí, ¿no? Todos los miércoles ahora. Entonces Dios va a usar a los hombres. Y aquí les voy a poner de ejemplos cosas que encontramos en la Biblia interesantes, de cómo Dios desde el Antiguo Testamento, él ya se viene valiendo de esa manera. Ya trae esa, digamos, esa didáctica, ¿no? De demostrar que a él le gusta hacer partícipes a los hombres, aunque no les gusta a los protestantes, ¿verdad? Porque ellos dicen, no, es que los hombres son pecadores y los hombres se equivocan. Tienen razón. Los hombres somos, ¿no? Este, personas débiles. Y sobre todo después del pecado de Adán estamos debilitados mucho, ¿no? Somos criaturas que cometemos errores, pero es interesante cómo a pesar de eso Dios sabe hacer cosas, cosas increíbles a través de los hombres. Y tenemos ejemplos de santos, muchísimos, ¿no? Muchísimos milagros que se han hecho a través de santos. Entonces el santo va a ser ese instrumento, ese pincel, esa guitarra por el cual el artista va a darse a conocer. Entonces yo cuando admiro a un artista, no digo, es que yo admiro su guitarra, porque vieras de ver cómo se toca solita su guitarra. No, la toca el artista, ¿no? Entonces yo puedo admirar a un artista a través de su instrumento, de la guitarra que usa, del pincel que usa, del lienzo que dibujó, ¿no? Entonces es de esa manera en la cual nosotros admiramos a un santo. Entonces fíjense que acá, por ejemplo, en el Éxodo, capítulo 4 verso 15 al 17 le dice Dios, ¿no? Bueno, y lo pongo de ejemplo a Moisés. En este caso el instrumento es Moisés. ¿No? Le dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. Está hablándole Dios y le está diciendo eso a Moisés y a Aarón, su hermano. Entonces dice, yo estaré en tu boca, le dice Dios, y con la suya, es decir, con la de su hermano. Aquí, ¿qué está haciendo Dios? Los está haciendo partícipes. Porque para Dios hubiera sido bien fácil que Dios baje y en lugar de que Moisés sea el que ve en la zarza ardiendo, ve a Dios, ¿por qué no mejor Dios se manifestó así con el faraón y se le apareció como una llama ardiendo, una zarza ardiendo, al faraón y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Libera a mi pueblo. No, a Dios le pareció bien que lo haga Moisés, Moisés sea el enviado. Entonces Moisés va a ser ese instrumento, porque lo quiere hacer partícipe de esta salvación, en este caso que es el pueblo hebreo. Dice, yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Entonces Dios va a guiar a estas personas, aún siendo pecadoras, siendo imperfectas, lo va a hacer. Dice, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Qué le está diciendo a Moisés? Tú serás para él en lugar de Dios. O sea, ¿quién se lo está diciendo? Dios. Le está diciendo como si Moisés fuera un Dios. Dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y ya conocemos la historia, que con esa vara ayudó pues a desatar las plagas de Egipto. Entonces lo interesante es esta conexión que tiene Dios con sus hombres, en este caso un profeta. Y cómo es inseparable Dios de su profeta. De alguna manera, Dios está manifestando a través de él y con él. Eso vamos a sostener de los santos. Los que ya están en presencia de Dios, es más fácil ver eso porque ya están en presencia de Dios. Y si Dios lo hace con personas aquí en la tierra, con mayor razón lo va a hacer con los que ya murieron en gracia y están con él. Entonces, miren, más adelante, un capítulo, unos capítulos más adelante, también pasa algo semejante. Dice, y Moisés respondió a su suegro, ¿no? Porque su suegro fue a verlo. A Moisés lo fue a visitar. Y se saca esta frase interesante que yo creo que si la dijera un católico nos agarran a piedras, ¿no? Porque, ¿cómo vamos a decir eso? Dice, eso le dijo Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, ¿no? Entonces imagínense, si un protestante viviera en ese tiempo, digo, con todo respeto, así como son y como nos dicen, pues dirían, no, que tú te crees Dios, ya estás usurpando el lugar de Dios, pero qué bueno que el pueblo hebreo era obediente en ese sentido, ¿no? Bueno, digo, la mayoría de gente, ¿no? Algunos sí desobedecían a Moisés. Tenemos claro, pues, en el libro de los números hubo al menos 10 rebeliones contra Moisés y su hermano Aarón, ¿no? Entonces Moisés es lo que dice, en palabras de Moisés dice, el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y sin embargo Moisés no es Dios. ¿Eso qué significa? Que Dios, que Moisés es un instrumento de Dios. Dice, cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces, Moisés, ¿qué se cree, no? Para decir eso, para asumir que él puede interpretar la ley de Dios. Bueno, pues porque es un elegido de Dios, es un profeta. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo en el cual Dios decide hacer partícipes a los hombres hasta ese punto, ¿no? De que Moisés dice este tipo de frases que podrían ser escándalo en este tiempo. Si imagínense que el Papa dijera eso,
Cuando la gente quiere ver a Dios, viene a mí, ¿no? Uy, no. Ahí estarían haciéndonos 20,000 videos en las redes sociales de que el Papa se cree Dios, ¿no? Entonces, fíjense, lo interesante que también en el Nuevo Testamento, esta dinámica continúa. El mismo San Pablo dice eso. Algo parecido a lo que dice Moisés, ¿no? Dice, así que somos embajadores, dice, ahí se incluye él, dice, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Hasta qué punto, dijéramos, somos representantes o embajadores de Cristo? Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, o sea, a través de ellos, de los apóstoles y de sus sucesores al día de hoy, es como si Dios rogase, Dios se manifestase a través de él, de ellos, ¿no? Entonces, dice esto San Pablo, dice, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces son palabras fuertes, semejantes, y que no solamente las dicen los apóstoles, sino también el mismo Cristo las validaba. Por eso en Lucas 10:16 les dice esto a sus discípulos, el que a vosotros oye, a mí me oye, ¿no? O sea, el que a vosotros desecha, es decir, si a ustedes lo rechazan, a mí me están rechazando también, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es decir, desecharías a Dios si tú te atreves a desechar a los representantes de Dios en la tierra. Ahora bien, Eh, yo sé que algunos van a decir, bueno, sí, Diego, pero es una exageración tuya porque se ha sabido de sacerdotes, de papas que se han portado mal y de gente que según tú son representantes y hacen las cosas mal. Se ha sabido de escándalos que andan robando, ¿no? Que andan, difamando y haciendo, portándose mal. Entonces yo diría, bueno, sí, pero el problema de tomar radicalmente esa manera de ver a la iglesia sería invalidar también estos versículos donde San Pablo dice eso y Cristo dice eso. Entonces, ¿cómo entendemos estos versículos? Bueno, que Cristo trae una doctrina, trae una enseñanza y es lo que San Pablo ahí explica, ¿no? Somos embajadores y está hablando de la reconciliación. En este caso, nosotros entendemos que es el sacramento, como lo quieran ver los protestantes, del reconciliar a Dios. Entonces, traen un mensaje, un evangelio, una enseñanza, una doctrina, que esa es la que valida y la que va, digamos, traen la verdad, pues ellos. Y es lo que van a transmitir. Moralmente, personalmente, cómo se comporten, a lo mejor no siempre darán el mismo ejemplo, pero eso no invalida que no sean autoridad. Son autoridad porque traen por lo que traen, no tanto por lo que son, sino por lo que ellos traen consigo. ¿Qué traen? Un mensaje de Dios. Entonces, en este caso, Moisés diría, pues, Dios, cuando, no, cuando ellos necesitan a Dios, vienen a mí. Entonces, de esa manera, en ese caso, Moisés era un juez, ¿no? También enseñaba doctrina, por eso dice que enseñaba la ley de Dios. Los apóstoles harían lo mismo. Entonces, miren, hay otros ejemplos, ¿no? Dentro del Éxodo donde se ve esta manera de operar de Dios, ¿no? Por ejemplo, ahí en el Éxodo 8:30 dice, ¿no? Entonces Moisés salió de la presencia del faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés. Aquí lo interesante que pues marca el escritor sagrado es que Moisés ora y pareciera o da la impresión como que Dios, como si Moisés fuera Dios, hagan de cuenta. Y Dios es como el servidor de Moisés. ¿Por qué lo digo así? Porque dice que Moisés oró, ¿no? Por lo que él estaba orando, pero dice Jehová que hace conforme a la palabra de Moisés, es decir, como si obedeciera a lo que Moisés quiere, ¿no? Pudiera parecer eso a primera vista. Entonces dice aquí, y quitó todas aquellas moscas del faraón, ¿no? Había una plaga ahí, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Es decir, hay una plaga, pero Moisés le pide o le ordena a Dios, por favor, quita esta plaga. Y Dios obedece a Moisés, ¿no? O sea, pareciera que ahí se invirtieron los papeles. Entonces, aquí vemos una intercesión. Entonces, no es motivo de escándalo. Cuando yo le pido a alguien que ore por mí, si yo le pido a Rigo, por favor, ora por mí, ¿y qué tal si Rigo es una persona muy santa, muy correcta? Pues va a ser lo mismo que con Moisés, ¿no? Dios va a ceder y va a decir, bueno, solo porque me lo pide Rigo, pues le hago esto, ¿no? Está intercediendo por Diego, pues le concedo esto a Diego porque Rigo me lo pidió, ¿no? Entonces, es una manera en la cual oramos unos por otros. No significa que le tumbamos el lugar a Dios, porque al final Dios es el omnipotente y Él es el que decidió hacer las cosas. Pero hubo un factor importante, alguien intercedió, alguien justo, y eso ya lo vimos la vez pasada, que los justos, a Dios le gusta oír a la gente justa. Entonces, por eso buscamos a gente justa. ¿Quién más justo que María, que San Francisco y que otros santos, ¿no? Que han muerto en gracia de Dios? Pues ellos van a ser los más santos que conocemos. ¿Por qué? Porque llevaron una vida heroica en la fe, un buen ejemplo de cristianismo dieron. Fíjense, por ejemplo, allá que en el Éxodo 20, el verso 2 dice algo interesante, ¿no? Que también vale la pena reflexionar. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo aquí subrayo esto porque
hay veces que cuando el católico acude a un santo, decimos, ¿no? En nuestro lenguaje, que tampoco es incorrecto decirlo, pero decimos, es que San Francisco o ¿qué será? O Santa María o tal advocación, es que me concedió este milagro, ¿no? Y puede parecer como que o el protestante tiene la impresión de que el católico piensa que María es omnipotente. O el católico piensa que San Benito es omnipresente y omnipotente y están excluyendo a Dios. Entonces el católico ahí sería idólatra. O sea, esa manera de razonar, así pensarían. Y es casi siempre por lo que nos acusan, ¿no? Sin embargo, em, cuando nosotros decimos que se nos concedió un milagro, se nos cumplió alguna petición a través de un santo, no estamos diciendo que el poder es por el santo, ¿no? Más bien que el santo intercedió por nosotros y de manera indirecta se nos concedió eso a través de la intercesión de ese santo. En realidad, eso es lo que queremos decir. ¿Por qué lo digo? Porque el protestante siempre va a cuestionarnos eso y nos va a decir, a ver, ¿quién te concedió el milagro, María o Dios? Entonces el católico, si no sabe responder o no sabe razonar de esta manera, pues va a estar obligado, orillado a decir, pues Dios. Entonces de esa manera te van a decir, ¿ves cómo María no importa? ¿Cómo debes de excluirla de tus oraciones? No debes pedir la intercesión ni de María ni de los santos. Entonces yo diría, bueno, bajo ese razonamiento, yo les preguntaría, ¿quién sacó al pueblo de Egipto? ¿Moisés o Dios? ¿Por qué lo digo? Porque en el Éxodo 22 dice eso. Yo soy Jehová tu Dios, te saqué de la tierra de Egipto. Entonces, Dios es el que sacó de la tierra de Egipto al pueblo. Aquí lo dice este versículo así, pero entonces la Biblia se está contradiciendo porque acá en el Éxodo 32, ¿quién sacó al pueblo? ¿Y saben quién lo dice? Lo dice el mismo Dios. O sea, primero Dios dice que él sacó al pueblo y ahora dice que Moisés sacó al pueblo, ¿no? Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entonces pareciera que a Dios se le olvidó quién sacó al pueblo, o Dios o Moisés. ¿No? Entonces, en ese sentido, si yo me pongo con ese mismo razonamiento, estaría haciendo que la Biblia se contradijera. ¿Por qué? Porque según el razonamiento protestante, un hombre no puede intervenir, solo Dios hace las cosas. Entonces, dense cuenta aquí cómo el escritor sagrado, o incluso los mismos judíos lo expresan así. Cuando hablamos de que Dios sacó al pueblo de Egipto, estamos hablando de que Dios sí lo hizo, pero a través de un instrumento. Ah, bueno, entonces el católico está legitimado en decir si María me concedió tal o cual favor, bueno, claro, lo concedió pero como instrumento, pero causa primaria, ¿quién fue? Dios. De la misma manera que aquí, estos pasajes entrarían en armonía cuando lo explicamos de esa manera. Dios es la causa primaria, lo hizo a través de Moisés. Por eso están estos dos versículos que aparentemente se contradicen. No, no se contradicen. Están en armonía ambos. Porque Dios lo hace a través de Moisés. Moisés lo hace gracias a Dios. Y también acá, por ejemplo, ¿no? En el Éxodo 33, uno dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube aquí, tú y el pueblo que sacaste, ¿no? El que tú sacaste, no está diciendo el pueblo que yo saqué. ¿Por qué? Porque al final es lo mismo, no hay problema. O sea, Moisés no logró eso sin Dios, pero Dios decidió que fuera a través de Moisés. Entonces es como si yo les dijera, ¿quién hizo la canción? ¿El guitarrista o la guitarra? ¿No? O sea, como que si yo pusiera a dividir esas dos cosas, como si las dos cosas estuvieran peleadas o compitiendo entre ellas, ¿no? No, pues es que no están compitiendo Moisés y Dios. Ambos. Dios decidió que ambos le hicieran las cosas. Entonces, es igualmente legítimo expresarlo de una manera que expresarlo de la otra. Moisés sacó al pueblo o Dios sacó al pueblo. O María me concedió este favor o Dios lo hizo también. ¿Por qué? Porque al final María actúa gracias a Dios. Entonces, es de esa manera en la cual quiero explicar, por la cual uno se expresa así de los santos. Entonces, digo, continuando con esta línea, ¿por qué creen que Cristo, o sea, Cristo pudo haberse quedado encarnado y nunca haber, o sea, ascendido al cielo? Y se pudo haber quedado desde hace 2000 años hasta el día de hoy predicando a todo mundo. Pero ¿qué pasa? Que Dios decide, ¿no? O sea, Cristo asciende al cielo, pero antes de irse deja una encomienda a los apóstoles. Entonces ahí donde tú te das cuenta que la misión de Cristo sigue en la tierra. En realidad Cristo, pues se podría decir que no nos ha dejado. Dejó una iglesia en la tierra que va a continuar predicando el evangelio. Por lo tanto, yo no debería rechazar esa iglesia o ese grupo, ¿no? De personas que Cristo deja legitimados para que ellos continúen esa labor. Entonces dice, por eso aquí Dios manda, prediquen el evangelio. Allá en Marcos 16:15, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dense cuenta, ya esto está en las manos de quién? De los hombres. Entonces, cuando el protestante dice, no, es que ustedes creen en el hombre, pues hay que tener cuidado con esa frase,
porque Cristo deja en las manos de los hombres predicar el evangelio. Es que si nosotros somos radicales en eso, en decir, es que no creo en el hombre, solo en Dios, bueno, en teoría, con ese razonamiento no deberíamos congregarnos y ni siquiera le deberías hacer caso a ningún hombre que te hable de Dios. Tú solito toma la Biblia y enciérrate en tu cuarto, y no escuches a nadie y tú solito lee la Biblia y a ver a qué conclusiones llega. ¿Por qué? O sea, hacer eso sería violentar esta parte, esta voluntad de Cristo de decir, en otras palabras, aquí Cristo que te está diciendo que te tienes que relacionar con los hombres. ¿Por qué? Porque hay ciertos hombres los cuales traen el Evangelio. Tú no naciste conociendo el Evangelio, alguien te lo enseñó. Bueno, ¿quiénes te lo enseñaron? Los hombres que dejó Cristo. ¿Quiénes? No cualquier hombre, hombres legítimos, ¿no? Con sucesión apostólica transmitieron eso, porque obviamente los apóstoles no iban a vivir 2000 años. Yo no conocía a San Pedro, no me enseñó el Evangelio, me lo enseñó alguien más que lo sucedió. Entonces, fíjense cómo ese Evangelio que me van a transmitir que a través de hombres me trae la salvación. Aquí se será salvo, me van a bautizar. Y fíjense que aquí enlista una serie de cosas. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, que dice, echarán fuera demonios, hablarán en lenguas, tomarán en las manos serpientes. Dice, podrían beber cosas mortíferas, no les harán daños. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Esa lista es lo que va a acompañar a aquellas personas que se apoyen de quiénes, de esas personas que mandó Cristo. Entonces dense cuenta cómo el humano está estrechamente unido a Dios, aún en la tierra. Ahora imagínense en el cielo cómo está la unión de estrecha con Dios. Pues todavía más, ¿no? Por eso el católico acude a los santos, porque ellos están todavía más estrechamente unidos a Dios que los que estamos aquí en la tierra. Entonces, si Cristo me manda a obedecer a gente aquí en la tierra, pues con mayor razón, los que están unidos a Él, pues pueden interceder también de una mucho mejor manera, yo pienso, ¿no? Eso me diría mi lógica. Pero bueno, por ejemplo, allá en Juan 14:12 dice otra cosa interesante. Jesús, de cierto os digo, dice, el que en mí cree, las obras que yo hago. Entonces imagínense, si Cristo hace buenas obras y a ustedes les impresionó Cristo, mientras estuvo aquí en la tierra, lo que nos dejó en su tradición, en la escritura, si a ustedes los impresionó, Cristo nos dice algo, que el que cree en mí y en las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores cosas hará. Habrá cosas mayores que harán los hombres, mayores a Cristo, que se van a ver. Entonces, dice, porque yo voy al Padre. Significa, no que vamos los humanos vamos a superar a Cristo, significa que Cristo va a respaldarnos y aún desde el cielo, Cristo va, ¿no?, a obrar a través de nosotros y mayores cosas se harán. Ah, claro, en nombre de Él. Por eso, con razón, San Pablo y los demás apóstoles, obedientes a estas enseñanzas de que vamos a hacer, continuar obrando y Cristo va a través de nosotros, va a obrar, pues se van a dar cosas, ¿no?, impresionantes, milagros que ya se enlistaron ahí y que pues no los ratifica el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muchas de esas cosas se cumplieron. Y por ejemplo, Pablo hace expresiones como esta, ¿no? Dice allá a los Gálatas, en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿no? O sea, es la expresión, que Cristo está en Pablo. No por eso voy a entender que Pablo es Cristo. Entonces, cuando alguien hace esa expresión, hasta cierto punto tiene razón, ¿no? Pero lo cierto es que Dios deja una iglesia y hay representantes y en principio Cristo está obrando a través de ellos. Entonces, por eso de ahí viene, ¿no?, la doctrina de la infalibilidad del Papa, por ejemplo, de que, por ejemplo, la enseñanza de la iglesia cuando dice que en los sacramentos los sacerdotes actúan in persona Christi, es decir, que Cristo está en ellos, en los sacramentos. Cuando un sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando un sacerdote hace un casamiento, en realidad Cristo los está casando. Cuando un sacerdote celebra la Eucaristía, es Cristo, ¿no?, el que está haciendo ahí este tema de la transustanciación. Entonces, por eso ese tipo de expresiones. Aquí vemos otra expresión semejante que dice también San Pablo, y a los Corintios les dice eso, ahí en el segundo libro de la segunda carta a Corintios, en el capítulo 11, les dice esto, por la verdad de Cristo que está en mí. Entonces, qué bueno que San Pablo lo dice, ¿no? Porque imagínense que lo dijera un católico, Cristo está en mí, ¿no? El Papa que lo dijera, pues ya nos iban a hacer 20,000 videos refutando a los protestantes que cómo se atreve un humano a decir que Cristo está en él. Bueno, pues primero refuten a Pablo, ¿para qué Pablo dice esas cosas si él es un ser humano? Entonces, son cosas que uno debe ver, son expresiones que hacen los representantes de Cristo. Claro, que ellos van a decir, nosotros somos representantes. Bueno, el debate va a estar en que ellos lo comprueben, ¿no? Entonces, pues bueno, ya será otro debate, otro tema, de que hay que comprobar quiénes son los representantes actuales de Cristo. Pero bueno, ya, eso lo hablaremos en otra ocasión.
Fíjense ahí, por ejemplo, en el mismo, en la misma carta a Corintios, en la segunda carta a Corintios, en el capítulo 5 verso 20, que es lo que ya les estaba yo diciendo, hace rato se los leí, ¿no? Cuando dice, Dios rogase por medio de nosotros, dice San Pablo. Entonces, sigue con esa idea en estos tres versículos que les muestro, con una idea en la cual él siente, San Pablo, o creo, o tiene fe, sabe que Cristo está en él y está obrando a través de él. Entonces, por ejemplo, ahí en los Filipenses, cuando escribe San Pablo a ellos, dice algo interesante que es lo que vengo diciéndoles desde hace rato, que Dios obra a través de las personas. Dice, porque no es porque María o porque los santos tengan poder por sí solos, tengan una autonomía. No, dependen ¿de quién? De la mediación de Cristo, dependen del poder de Dios. Entonces, por eso aquí San Pablo, consciente de eso, enseña esto que enseñamos los católicos, porque Dios es el que en vosotros produce. Ah, ustedes son instrumento de Dios, ¿no? En vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Que Dios es causa primaria de todas las cosas buenas y nosotros somos instrumento de ello, que es lo que aquí viene enseñándonos San Pablo. Y lo que enseñamos de los santos, de la comunión de los santos. Por eso también expresiones como allá en el Evangelio de Juan, en principio Juan también entendía eso, igual que Pablo, y por eso también él decía cosas como esta. Por ejemplo, ahí en el capítulo 4, en el verso 1, fíjense, esta expresión es bien interesante, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aquí dice que Jesús bautizaba más discípulos que Juan el Bautista. Y sin embargo, en el siguiente versículo pareciera como que se contradice, porque dice, aunque Jesús no bautizaba. A ver, entonces, ¿qué? ¿Sí bautiza más que Juan? ¿Y por qué después dice que Jesús no bautiza? Ah, porque aquí dice, sino sus discípulos. Ah, o sea que cuando sus discípulos o sus representantes bautizan, es como si el mismo Jesús lo hiciera. Ah, entonces Jesús usa instrumentos al punto que el evangelista dice que si lo hacen los apóstoles, lo está haciendo Jesús dentro de ellos. Y por eso vemos otras expresiones, ¿no? Como allá en Gálatas 2:20, interesantes, que yo creo, imagínense que esto lo dijera un católico, ¿no? ¿Cómo nos iban a tirar de piedra? Dice Gálatas 2:20 en adelante, dice, perdón, no, no es Gálatas, 2:20. Aquí me equivoqué de versículo, ¿eh? Luego se los paso. Dice, os anuncié el evangelio al principio, dice. Y el verso 14 dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Esto San Pablo se lo está diciendo ahí a la iglesia de los Gálatas, allá en Galacia. Antes bien dice, me recibisteis como un ángel de Dios. Fíjense, imagínense a los Gálatas cómo recibieron a San Pablo, como para que San Pablo se expresara con esa gratitud y les dijera, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces, eso fíjense que me hizo mucho recordar cuando leí esto. Una vez un debate del cura Toro que tuvo con un joven. Este joven le decía, es que usted, sacerdote, debería de explicarles a estas personas que están cometiendo idolatría porque miren, tienen playeras con usted, andan emocionados tomándose fotos con usted. Usted debería explicarles que esto es idolatría, ¿no? Que usted lo están adorando a usted y no a Dios. Le estaban diciendo eso al cura Toro, ¿no? Dándole unas lecciones de doctrina. Entonces, digo, se me hizo un poco absurdo, porque si él leyera este pasaje de los Gálatas y se diera cuenta cómo aclamaban tanto a Pablo, y que al punto que San Pablo dice, me recibieron ustedes como si recibieran a Cristo Jesús, bueno, entonces yo creo un protestante no recibiría así a Pablo, ¿no? Pero sí un católico. Del mismo modo que apreciamos a los representantes de Cristo, como al cura Toro, al padre Javier Oliva Roasi, o cualquier otro sacerdote, ¿no? Entonces sería difícil que un protestante asimilara estos versículos, se pusiera en el lugar de los Gálatas y de verdad recibiera a Pablo de esa manera. ¿Por qué? Porque Pablo es un hombre, según los protestantes. No hay que adorar a los hombres, no hay que recibirlos de esa manera. Ahora, peor aún, en el siguiente versículo, vean lo que dice San Pablo. ¿Dónde pues está esa santificación que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiese sacado vuestros ojos para dármelos. O sea, fíjense al punto en el cual querían a Pablo y lo aceptaban y lo recibían allá en esa iglesia, que San Pablo usa esta expresión, se hubiesen sacado los ojos para dármelos a mí. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? ¿Que los Gálatas son idólatras? No, que los Gálatas apreciaban mucho a San Pablo, de la misma manera que ahorita yo puedo apreciar a un representante de Cristo, puedo apreciar a María, puedo apreciar a San Francisco, personas que sabemos con certeza vivieron su fe y dieron ejemplo, y no por eso soy idólatra. Fíjense que ahí en el libro de los Hechos, ahí en el verso 10, en el capítulo 19,
también se dice esto de los apóstoles, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Entonces vean esta conexión. Cuando yo digo que un santo hace milagros, yo siempre es atendiendo a esto, y digo, los católicos debieran saberlo. Es siendo conscientes de que es a través, ¿no? De Dios. O sea, bueno, perdón, Dios a través del santo. Entonces aquí hacía, ¿quién? Milagros, Dios a través, por mano de Pablo. De tal manera que aún dice, se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y enfermedades, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos harían. Qué interesante es eso, ¿no? Que a través de objetos materiales que usaba Pablo, como pañuelos, por el hecho de que los había usado Pablo, podían ponerlos en los enfermos y eso hacía que los enfermos sanaran. Ahora entendemos por qué un santo, así como San Pablo fue un santo, los santos pues posteriores, conservamos sus huesos, conservamos sus prendas y podemos decir que también se hacen milagros a través de ellos, de estos objetos. Dense cuenta del lenguaje que uso. Milagros a través. No digo que el objeto en sí mismo tiene poder de hacer milagros, porque eso sería realismo, ¿no? Como se creen, por ejemplo, los amuletos o los talismanes. Pero yo no digo eso, yo no digo que el poder está en el objeto, el poder es de Dios a través de ese objeto, como instrumento. Ah, ahí está la idea, con razón los católicos enseñan el tema de las reliquias y el poder que puede tener una reliquia gracias a quién, a Dios. Y fíjense que ahí, en el mismo libro de Hechos, ahí en el capítulo 5, en el verso 14 en adelante, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Dice, tanto que sacaban los enfermos en las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Dice esto el apóstol Pedro, ¿no? Bueno, en el libro de los Hechos se dice del apóstol Pedro. Diego, Oh, perdón, ahorita nada más una aclaración para el señor Abelardo. Nada más para aclararle que se está utilizando la Biblia protestante, la Biblia Reina Valera, solo por estudio, no porque a nosotros nos encante o nos guste leer esta Biblia. Para nosotros es la latina, es la católica, pero por estudio estamos utilizando la Reina Valera. Es para aclararle al señor Abelardo, ¿sí? Ya nada más quería decir eso. Sí. bien, entonces, continuamos. Entonces tenemos a los enfermos atiborrándose para que al menos la sombra de Pedro los toque. ¿Ustedes se imaginan que en estos tiempos, bueno, del protestantismo, que existe el protestantismo, hicieran lo mismo con los apóstoles? ¿Se irían con los apóstoles para que al menos la sombra de uno de ellos los tocase? Yo creo que no, ¿no? Porque ellos traen una idea de que con los hombres nada, todo directo con Dios. Entonces, digo, es interesante ver esto, por este comportamiento de los primeros cristianos, cómo lo hacían con los hombres. Y ellos no andaban diciendo, no, 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 es que Pedro no es Dios, vamos a pedirle a Dios directamente, hay que hacer a un lado a Pedro. No, ellos iban con Pedro y esto, si yo digo, si uno es honesto en estos tiempos, un protestante diría que esas personas que están haciendo son idólatras, ¿no? De Pedro. Sin embargo, vean, ¿no? El comportamiento que es. Eh, y que el católico, pues, si bien le puede tener un profundo respeto a los sacerdotes y a los representantes de Dios, incluso a un mismo laico, ¿no? Si hay un laico que tú admiras porque vive en santidad, es un buen ejemplo de esposo, de cristiano, también yo creo que se vale, ¿no? Sentir admiración entre nosotros. Cuando hay un buen ejemplo de alguien con quien tú te identificas, que a lo mejor estudió lo mismo que tú, que tal vez está pasando las mismas cosas, eh, no hay nada de malo en admirar a alguien. Entonces no debemos entrar en esa radicalidad de decir, no, 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 ningún hombre debemos admirar, solo Cristo, ¿no? Nada más porque queremos aparentar que solo nos importa Cristo, ¿no? Pues claro que no, o sea, eso no es hacer familia. Eso es como decir, yo quiero a mi papá y no a mis hermanos. O sea, ¿cómo puedo hacer yo o sentirme miembro de una familia si solo quiero a mi papá y desprecio a mis hermanos con los que yo nací? Entonces, eso no es hacer familia, no es hacer iglesia, ¿no? También entre nosotros nos apoyamos, nos queremos, nos regañamos, nos admiramos también. Entonces, fíjense, dice aún, y aún en de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Todos eran sanados. Los que trataba Pedro, los apóstoles, todos vivían la doctrina de los apóstoles. También, ¿no? Lo compartían. Y los santos, pues también tuvieron mucho esa fama.
de hacer todo esto, ¿no? De enseñar doctrina, de hacer milagros. Por algo la iglesia los reconoció como santos. ¿Por qué? Porque fueron un ejemplo de cómo debe ser un cristiano. Entonces la iglesia, con la autoridad que tiene, los reconoce y los pone en un canon, que le llamamos, ¿no? El canon de los santos. Los canoniza, por eso decimos. Y pues si obraron milagros, también se les reconoce porque llegaron hasta ese punto, ¿no? De santidad de ejemplo, de vida. Y por eso los admiramos, les damos un día especial, les hacemos una fiesta, algún santuario, alguna parroquia, le ponemos el nombre del santo para reconocerle. Y bueno, esto es lo mismo que vimos hace rato, el mismo versículo de Hechos 5. Entonces, digo, ya espero que haya quedado pues un poco más claro de que Dios usa instrumentos. No hay problema en quererlos, amarlos, admirarlos a esos instrumentos. Llámese santos aquí en la tierra o en el cielo, ¿no? También se le puede respetar y honrar su santidad a alguien que está vivo todavía. Claro que no le decimos de aquí santo, ¿no? Normalmente la iglesia canoniza ya después de difuntos a las personas, porque no vaya a ser que ahorita actúe en santidad y al final renegó de Dios, ¿no? Así como Fernando Casanova, ¿no? Que fue un ejemplo y alguien muy admirable, de repente se sale de la iglesia y que le vamos a pedir su intercesión después, pues no va, porque pues no sabemos en qué términos quedó con Dios, pero sí la iglesia puede dar testimonio de algunos. Entonces, pues bueno, de esos que murieron en gracia, pues bueno, la iglesia es capaz de reconocerles. Y bueno, ya los católicos podemos pedir ahora sí legítimamente la intercesión de esas personas. O sea, preferentemente no lo vamos a hacer de las personas que no reconozca la iglesia, ¿sale? ¿Por qué se lo digo? Porque más adelante vamos a ver que hay devociones que la iglesia no reconoce y sin embargo ustedes ven católicos que allá van, ¿no? Allá van a dejarle unas flores a Jesús Malverde, ¿no? Por ejemplo, al niño Fidencio, que la iglesia jamás los ha reconocido como santos, pero ahí van los católicos a pedir intercesión de alguien que quién sabe, ¿no? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Y cómo murió? No sabemos. De ahí el problema de por qué es una raíz importante. El católico bien formado debe saber y reconocer quién es su madre. O sea, en términos, o sea, me estoy refiriendo ahorita alegóricamente en este sentido a la iglesia. La iglesia es madre y la iglesia te enseña. Entonces, un niño, por eso, cuando está chiquito, va y pide permiso a su mamá. A ver, ¿no? Mamá, me dio esto este señor, mamá, me está hablando esta persona. Y la madre, ¿no? Con la autoridad y pues como debe proteger a sus hijos, pues va a decir, a ver, ¿quién te dijo eso? ¿Quién es? Y te va a corregir, te va a decir, eso no es cierto. Y te va a educar. Entonces el católico debiera tener esa confianza en Cristo cuando fundó su iglesia. Entonces la iglesia de su madre, bueno, si allá te dijeron que Jesús Malverde es el santo, ¿no? El santo patrono de no sé dónde, el santo de los narcos, ¿no? Porque es la verdad, es popular por esa devoción. Entonces la iglesia te va a corregir, te va a decir, no, no es así. No debes tener esa devoción, no es sana. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, que hablemos de este tipo de advocaciones o devociones que no reconoce la iglesia. Entonces, fíjense, hablar de los santos, dice algunos, nos van a acusar, es pecado de nigromancia. Y la Biblia condena la comunicación con los muertos, ¿no? Entonces, eso va a pasar. Ahora sí que dicen eso los protestantes, no, es que tú no debes comunicarte con los muertos porque eso es pecado de nigromancia. La Biblia lo condena. Bueno, yo vi que en la transfiguración Jesús anduvo comunicando con Elías y con Moisés, ya habían muerto. Entonces Jesús cometió nigromancia, Jesús nos puso un mal ejemplo ahí, ¿no? Sería eso. Ya habían muerto ellos, se le aparecieron ahí en la transfiguración. Entonces, como los protestantes siguen el ejemplo de Jesús, dicen, yo sigo el ejemplo de Jesús, por eso me bautizo de adulto. Bueno, pues sigue la nigromancia de Jesús, ¿no? De que habló con Moisés y Elías. Ah, no, ¿verdad? No es así. Entonces, ¿qué hace el católico cuando cuando pide la intercesión de un santo? Bueno, la verdad es que limitadamente, o sea, es una comunicación limitada en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros solamente encomendamos nuestras oraciones. Como miembros ellos de la iglesia, ya se los explicaba la vez pasada, vamos a encomendar las oraciones y ellos van a atender eso. Pero el protestante va a sacar versículos como este y va a decir, bueno, pero aquí dice en el Deuteronomio 18:10 que no debes de acudir a ningún adivino, ningún medium, ningún agorero, no hagas sortilegios, no acudas a ningún hechicero, ni a alguien que se comunique con muertos. Tú consultas a los muertos, ¿no? Porque los santos ya están muertos. Entonces la Biblia condena eso. Bueno, primero aquí que nada, estamos hablando de la antigua alianza, ¿no? No con esto quiero decir que en la nueva alianza ya se puede comunicar con los muertos la gente, no.
La verdad es que en eso sí tienen razón, en que desde la antigua alianza hasta el día de hoy, después de Cristo, esta prohibición continúa vigente. No es como otras, que si recuerdan, ¿no? Que se perfeccionaron. Bueno, esto es vigente, pero esto no es lo que hacemos los católicos, porque van a ver ejemplos de gente que acudió a nigromantes o adivinos, y ahí van a explicar por qué era un pecado. Por ejemplo, aquí nos da luz, ¿no? Este versículo ahí en las crónicas hay un ejemplo de alguien que hizo eso, que acudió a un adivino, o una divina, que fue Saúl, y yo se los puse de ejemplo la vez pasada. Dice, por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, dice, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Y fíjense el contexto en el que lo dice, y no consultó a Jehová, significa que lo que estaba haciendo Saúl, o las personas que practican la adivinación, o acuden a divinos, acuden al brujo, al medium, al curandero, las personas que hacen eso, aquí me dice la escritura, consultó a la divina y no consultó a Dios. ¿Qué está queriendo decir eso? Que este tipo de prácticas son malas, sobre todo porque están equiparando, y en ese sentido sí están compitiendo con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que conoce el futuro y es el único que debería conocerlo. No tendrías por qué ir con un adivino. Tendrías que consultar a Dios. Dios es el único que en algunos casos te va a sanar. Por ejemplo, pensamos en una enfermedad incurable. Entonces, ¿por qué tengo que yo acudir a un curandero que me va a contaminar mi fe con otras cosas, ¿no? Que va a usar posiblemente la medicina, la herbolaria, la medicina tradicional, puede ser que la use y eso no está mal. Lo malo es cuando se combina con una fe que se sale del cristianismo, ¿no? Eso ya es el curanderismo. Entonces, ahí es cuando yo estoy dejando a Dios de lado para acudir a otro tipo de fe. Entonces, eso no se puede hacer. Cuando yo consulto a un muerto, que es la nigromancia o la necromancia, que por el término significa muerto y mancia significa adivinación. Es decir, cuando yo quiero conocer cómo está un muerto, qué está haciendo, qué me espera en mí en mi futuro y que ellos me lo digan, que eso no hacemos con los santos, bueno, y sí, ahí sí estoy cometiendo la necromancia. Eso yo no lo debo consultar con ningún difunto, de ningún tipo. ¿Ya ven? Eso es diferente. Y ya en el Nuevo Testamento vemos un ejemplo de esto, que cuando se hicieron estas prácticas, a ejemplo de esto que ocurrió con, por ejemplo, con Pablo, significaba que había un espíritu maligno operando dentro de esas personas. Y aquí me llama la atención porque aquí no se está refutando, por el contrario, que estas prácticas sean legítimas. Yo digo, de acuerdo a lo que yo he leído de muchos testimonios de exorcistas, dicen ellos que la gran mayoría de gente que hace estas prácticas, los adivinos, los mediums, la gran mayoría dice son charlatanes, la gran mayoría, pero sí aceptan y dicen es que sí hay gente que sí tiene estas facultades. Y casualmente la mayoría de influencias demoníacas o exorcismos que atiendes son personas que se dedican a esto o han estado relacionadas con estas personas, han acudido a estos servicios. Y lo confirma la escritura. Por ejemplo, aquí en el Hechos 16:16 dice que aconteció que, dice, lo explica esta persona, dice, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y aquí lo que está dando a entender es que lo que hacía sí era legítimo y sí era cierto. Y aquí van a ver que esta divina de verdad tenía esta clarividencia, es decir, podía conocer la vida de las personas tan solo con verlas, ¿no? Sin previamente hablar con ellas ni platicar con ellas, ya conocía sus vidas. Dice, estando siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios. Fíjense, esta persona, por ser adivina y tener este espíritu, conocía quiénes eran ellos. Dice, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces San Pablo, si se acuerdan que Jesús les dijo que quienes creyeran en él podrían expulsar espíritus, ¿no? Es lo que vimos ahí en el Evangelio de Mateo, al final, en la gran encomienda que les deja. Y perdón, en el Evangelio de Marcos. Entonces San Pablo, pues, fiel a eso, pues hizo uso de eso, ¿no? San Pablo también es de esas personas legítimas, puede expulsar el demonio. Entonces expulsó un espíritu de adivinación. Entonces eso existe, es la realidad, sí existe, ¿no? Y nos lo confirman incluso los exorcistas, les comento. Sin embargo, la hechicería y todo este tipo de prácticas sí está prohibida. Por eso también San Pablo ahí en los Gálatas, en Gálatas 5, cuando hasta esta lista de pecados, que dice que estas personas dicen que practiquen estas cosas no heredarán el reino de Dios, también aquí menciona la hechicería y sus variantes que hay. Desde luego está la idolatría y muchas otras cosas aquí que se mencionan. Fíjense, aquí también están las herejías. Las herejías son desviaciones de la verdadera doctrina. Eso debería preocuparles a todos, también a los católicos, no nada más a los protestantes. Entonces debería preocuparme eso, ¿no?
No vaya a ser que yo esté enseñando herejías. Entonces hay que apegarnos a lo que Cristo dejó en su iglesia. ¿Acudir a los santos es nigromancia? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y resolver. Entonces, aquí viene esa lista de la nigromancia, la adivinación, la hechicería, la brujería y las diversas prácticas ocultistas fueron condenadas firmemente en la ley desde el Antiguo Testamento, ya se los comentaba. Sin embargo, aquí hay algo interesante. Los judíos, que tanto alaban los protestantes cuando dicen, ¿no? Cuando hablamos de, o sea, debate el canon del Antiguo Testamento y debatimos por qué los católicos tenemos 7 libros en la Biblia que ellos no tienen. No es que sean extras, ¿no? Que sean, es que tienen los católicos libros de más. No, tenemos los libros que tienen que ser. Los protestantes son los que les faltan libros. Bueno, ahí dicen los protestantes, es que nosotros seguimos a los judíos que también tienen 39 libros y ustedes no, porque ustedes, bueno, empiezan a justificarse en que nosotros seguimos a los judíos, ¿no? Bueno, pues si sigues a los judíos, pues yo diría esto, bueno, el judío ora por los difuntos. ¿Por qué no haces eso, no? O sea, o solamente la autoridad de los judíos es cuando conviene, cuando te conviene. Cuando puedes echar agua para tu molino, ahí sí los judíos a los seguimos. Y cuando no nos conviene, los judíos los desechamos, ¿no? Como por ejemplo, los judíos oran por sus difuntos, eso está mal, ¿no? Ahí la autoridad de los judíos no nos conviene y desechan eso. Y no se los voy a leer todo porque este versículo, bueno, este capítulo ya lo conocen, es muy famoso. Y dicen ellos, los protestantes, que esto no es palabra de Dios. No sé en qué se basan para decir eso, si la iglesia es la que dice que es palabra de Dios, ¿no? La autoridad del canon la determinó un concilio, una iglesia, y a partir de ahí ellos salieron de esa iglesia y se llevaron la escritura, ¿no? Entonces ellos determinaron que Macabeos era palabra de Dios. Bueno, ellos van a decir, no, es que eso solamente es historia, no es palabra de Dios. Bueno, se lo vamos a conceder. No es palabra de Dios, pero es historia. Pero no vas a negar que históricamente los judíos hacían esto. Y por ejemplo, aquí hizo esto Judas Macabeo. Hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. ¿Quiénes? Los difuntos, los que estaban ahí muertos. Hicieron un sacrificio por el pecado y oraron por ellos. Entonces, de alguna manera están intercediendo. Entonces, un vivo, según esta lógica, no puede acudir a un muerto. Nunca. Entonces, también podríamos decir que San Pedro era nigromante, ¿no? El apóstol Pedro nos enseñó nigromancia. ¿Saben por qué? Porque habló con una muerta aquí, en el libro de los Hechos. Y por eso subrayo esta parte, que aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 verso 36 está este caso de lo que le pasó a San Pedro. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Dice, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días, enfermó y murió. Entonces fíjense que sí estaba muerta. Porque después van a decir, no, no, es que aquí lo que pasa es que estaba durmiendo nada más, ¿no? Pero Pedro no habló con un muerto, estaba dormida y pues no, aquí dice que estaba bien muerta. Dice, y enfermó y murió. Entonces, dicen en el verso 40 que dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró. Si ya está muerta, ¿qué hace Pedro orando? ¿No? Como un católico anda orando también ahí por un difunto. Dice, y volviéndose al cuerpo, dijo Tabita, levántate. ¿Qué hace Pedro hablando con una muerta? ¿No? Dice, ¿qué pasó? Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que pues uno debe tener cuidado, ¿no? Con las cosas que dice. De que no nos debemos comunicar con los muertos, que no debemos de hablar con ellos, no debemos de orar por ellos. ¿Por qué? Porque hay casos como este. Y pues tendríamos que decir que aquí también hubo nigromancia, ¿no? También hubo un diálogo con un muerto. Sin embargo, por la autoridad que tenían, pues hay una resurrección. Y de hecho, Pedro es el primero que hace este milagro. Por eso tiene la primacía, es el primero en casi todo. Por eso sostenemos esta doctrina de la primacía de Pedro, ¿no? Que recae en el Papa, que es el sucesor. Entonces, si vamos a tener esta lógica del protestante que los muertos con ellos ya nada, y no debes de acudir a los santos porque ya están muertos, también debemos reflexionarnos o preguntarnos esto. ¿Jesucristo tenía esa misma actitud que los protestantes? Con los muertos nada, yo nada más atiendo a los vivos. Y los vivos son lo que más importan. No, ¿por qué? Porque Pedro, el mismo apóstol Pedro, nos enseña esto. Ahí en su carta, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3 verso 18 en adelante, porque dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice. ¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? A los que fue a predicar Jesús. ¿Qué sentido tiene preocuparse por los muertos si los muertos, según los protestantes, ya nada saben? Tienen que quedarse ahí arrumbados, por ahí, arrinconados. Y Cristo nada más se preocupa por los vivos y nosotros debemos hacer lo mismo. Solamente entre nosotros hay que orar. Intercesión solamente entre nosotros. ¿Qué haces pidiéndole a los muertos? A los santos que ya están muertos, ¿no? Entonces aquí yo veo que Cristo le predica también a los muertos, los que están los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Quiénes? Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Es decir, eran personas que tenía añísimos que habían muerto. Bueno, Cristo fue a predicarles. Y lo vemos también en el capítulo siguiente, que lo ratifica Pedro, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Aquí ya se dice directamente, el evangelio fue predicado a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces yo veo aquí un Cristo que también ve por los que murieron. Entonces, si con Cristo todos viven, ¿por qué yo no vería también por ellos? Cuando menos en mis oraciones, ¿no? Digo, en ese sentido. Por ejemplo, en Romanos 10, Pablo dice aquí algo interesante. eh, ¿Qué es esto, no? Esta iniciativa de Jesucristo de ir con los muertos. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Significa que Cristo sí estuvo ahí con los muertos predicando. Lo que me dice Pedro, también Pablo aquí me lo está respaldando y también me lo dice en Efesios. En esta parte ahí en el verso 9, ¿no? Que dice que descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió, refiriéndose a Cristo. Ah, pues con razón, la Iglesia Católica en su credo me dice, creo en Cristo, ¿no? Que descendió a los infiernos. Que repito, ¿no? No es lo mismo que el infierno. Cristo descendió al lugar de los muertos, a lo que era conocido como el Seol, la parte del seno de Abraham, donde estaban ahí, ¿no? Los espíritus de los que habían fallecido. Entonces la Iglesia toma en cuenta a los vivos y a los que murieron en gracia. ¿A ejemplo de quién? Ejemplo de Cristo. La Iglesia va a hacer eso. Entonces la Iglesia con razón me enseña que aquellos difuntos que murieron en gracia también son importantes para la Iglesia que está aquí en la tierra. Los que seguimos vivos, esas personas que murieron, que están en gracia, siguen siendo importantes para nosotros. ¿Hasta qué punto o hasta qué límite? Bueno, al punto en el que pedimos que oren por nosotros. Y aquí les voy a enseñar algo bien interesantísimo que vale la pena meditar. Les voy a presentar a un protestante llamado Michael Heiser, o Heiser, no sé cómo se pronuncia. Bueno, este personaje ya falleció, ya tiene un tiempo que falleció, unos años. Él nunca se convirtió al catolicismo, pero él hizo una investigación toda su vida, la dedicó a esta investigación, que es muy interesante. Esta persona hasta la pueden encontrar en Wikipedia, aquí tomé una captura de donde hablan de él. Y aquí a un lado, este es un libro que él hizo, que él publicó, se llama El Mundo Invisible, dice Recuperando la Cosmovisión Sobrenatural de la Biblia, Michael Heiser. Esta persona, ¿a qué se dedicó? Él era un erudito, fíjense, era protestante, era erudito, era experto en las lenguas hebreas, ¿no? En el hebreo, en el arameo, y él se dedicaba a estudiar, pues, la escritura desde su lenguaje original. No era como nosotros aquí, que lo leemos del español y tratamos, bueno, o sea, de comprender y de explicarlo en español. Este señor era más, más estudiado y dedicó su vida a eso. Y fíjense que él, hubo un versículo que a él le llamó mucho la atención por el cual dedicó casi toda su vida a estudiarlo, que ahorita lo vamos a ver. Pero digo, a grandes rasgos, describiendo a esta persona, dice que aquí, bueno, me señala, me resume muy bien la Wikipedia, que de acuerdo a sus intereses de investigación, dice, el área de especialización, dice, de Heiser es la naturaleza del reino espiritual en la Biblia, a saber, el concilio divino. Él se la pasó estudiando algo que vio en la Biblia y lo respaldó con varios versículos. Él dijo esto, que Dios tiene en el cielo un concilio. Es decir, no es que Dios esté solo obrando, sino que hay seres celestiales con él. Y lo más increíble que se atrevió a decir, que yo creo que escandalizó a varios, es que esos seres que están con Dios toman decisiones junto con Dios del destino de las personas aquí en la tierra. Y esto ya empieza a hacernos un déjà vu, porque el católico enseña algo parecido, que hay seres celestiales, ¿no? Que están junto con Dios
y ayudan a tomarle decisiones a Dios. ¿Por quiénes? Por los vivos. Bueno, esta persona llegó a esa conclusión estudiando la Biblia y la Sagrada Escritura desde el hebreo. Y acá pone de ejemplo el Salmo 82, ahorita lo vamos a ver, ¿qué dice el Salmo 82? Dice, y la jerarquía del orden espiritual en la Biblia. Entonces, él le gustaba ver versículos donde se hablaba del cielo y quiénes estaban con Dios. No nada más ángeles, ¿no? Había otros seres, dice. Y dice, y lo respalda desde el Antiguo Testamento, él, hasta el Nuevo Testamento. Dice, en muchas de sus obras, Heiser dice, destacó la importancia y el papel general del concilio divino, este concilio que está ahí con Dios, en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, él era profesor y se dedicaba a dar conferencias, donde hablaba, daba charlas de estos temas. Y esta doctrina, pues como sabía muy católica, o sonaba muy católica, pues claro que había retractores, ¿no? Dentro del círculo protestante. Entonces, él veía esto, ¿no? Y un poco de su historia va sobre eso, sobre el Salmo 82 que él leyó. Y pues bueno, se convirtió en una persona, un predicador muy importante en el tema de, ¿cómo se llama? De, pues de la academia, ¿no? De la gente que se dedica a estudiar la escritura desde el punto de vista, pues como les digo, original, desde las lenguas hebreas. Y bueno, pues publicó varios artículos, algunos me los leí, y también tiene una página en Facebook, donde ahí se publican cosas de él. Digo, ya murió, pero se publican estudios de él. Y vean, este es lo que dice el Salmo 82. Y no sé si alguna vez ustedes que han leído a lo mejor más los salmos que yo, se han topado con esto y no sé si ustedes se han preguntado por qué dice esto este salmo. Dice Salmo 82. Es un salmo muy corto. Esto es lo único que dice. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. Entonces, desde ahí debe hacernos cortocircuito porque nosotros seguimos una religión que es monoteísta. Solo seguimos a un Dios. ¿Por qué aquí la Biblia, la Reina Valera, me está diciendo que está Dios en la reunión de los dioses? O sea, que hay en el cielo dioses. Bueno, aquí ustedes podrán decir, bueno, es que ahí está con D minúscula, dioses. Deben ser seres celestiales, pero que no comparten la naturaleza de Dios. Bueno, si ustedes se van al hebreo, al original, aquí cuando dice Dios es Elohim, ya conocen esa palabra. Pero aquí cuando dice la reunión de los dioses, dice los Elohim. O sea, usa la misma palabra que describe a Yahvé con la reunión de estos seres, que también los llama Elohim. Entonces, eso es interesante porque uno podría pensar esto es un error, porque solo Elohim es Yahvé, ¿no? Solo debe ser él. No puede haber otro ser que se le llame así. Pero aquí Michael Heiser lo que nos explicaba o explica en uno de sus libros, que por cierto, si quieren se los paso, lo tengo en electrónico ese, el que les presenté hace rato. Y él dice ahí que Elohim no significa un conjunto de atributos únicos de Dios. Dice es que Elohim también se usa, o los hebreos lo usaron, para describir ángeles, para describir demonios y para describir otros seres celestiales. También se les llamaba Elohim. Entonces, la correcta traducción de Elohim, aunque casi siempre se usó para mencionar solo a Dios, dice, pero en otras ocasiones excepcionales se usó para nombrar a otros seres celestiales. Más bien, Elohim es, pues yo creo que la traducción correcta sería como un ser celestial. ¿Por qué? Porque Elohim también es Dios, que es un ser celestial, pero también son los otros seres que están ahí. Entonces aquí dice, en medio de los dioses, juzga. O sea, Dios está juzgando a esos que están ahí. Y dense cuenta que es un salmo. Estamos hablando antes de Cristo. ¿Qué significa? Que antes de Cristo había seres ahí que Dios los iba a juzgar. Dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaré las personas de los impíos? Dice, defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al mentiroso. Librad al afligido y al necesitado, de librarlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces, hay gente que decía, es que aquí cuando Dios habla con dioses se refiere a la Trinidad, está hablando consigo mismo, ¿no? Es lo que decimos de otro salmo, cuando dice, el Señor dijo a mi Señor, ahí donde decimos que hay un diálogo entre las personas de la Trinidad, pero aquí no puede ser la Trinidad. ¿Por qué? Porque dice que van a ser juzgados. Entonces, ni modo que sea juzgado el Espíritu Santo o Cristo, ¿no? Está hablando con otros seres que también son Elohim. Dice, pero como hombres moriréis, aparte les dice, ¿no? Que van a ser juzgados hasta ese punto de muerte. Entonces, ¿quiénes son esos seres celestiales que están ahí con Dios? Que no pueden ser las demás personas de la Trinidad. ¿Quiénes serán? Bueno, esa era la pregunta que había que hacerse. Entonces, toda su vida, Michael Heiser se dedicó a estudiar qué era eso,
que eran esos seres que están ahí con Dios, hablando con Dios. Entonces tiene un estudio muy grande, publicó varios artículos, publicó libros y pues llegó a conclusiones interesantes, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 89 también dice algo parecido. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, dice, tu verdad también en la congregación de los santos. En la congregación de los santos, ¿no? Dice, porque ¿quién en los cielos se igualaría a Dios? Ah, o sea que en el cielo hay una congregación de santos, ¿no? De Elohim, allá, y lo estamos hablando o diciendo desde el Salmo 89. Fíjense, o sea, desde antes de que llegara Cristo ya hay una congregación allá de personas con Dios. ¿Quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, dice, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Ah, esto significa que hay seres celestiales ahí con Dios. Y también, por ejemplo, el libro de Reyes me da luz de esto, de que ahí le llaman por eso el concilio divino le llama. En Primera de Reyes, por ejemplo, ahí en el capítulo 22, verso 19, aquí pasa algo interesante. Había un profeta, si mal no recuerdo, se llamaba, perdón, Micaías, y Micaías profetiza la derrota de Acab, que era un rey, si mal no recuerdo. Entonces ahí en el capítulo 22, verso 19, hay una visión o una profecía que dice, donde también se habla de Dios, y se vuelve a mencionar este concilio que está ahí con Dios. Dice entonces, él dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Había un ejército. ¿No? Hay otras traducciones que dicen una congregación, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Es decir, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a derrotar? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Están dialogando ahí en el cielo. Es decir, Dios no toma decisiones solo. Dios acude a un concilio. Dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Es decir, este espíritu que estaba ahí con Dios va a sabotear a los profetas de acá para que caiga y sea derrotado. Dice, y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Entonces, está bien interesante. Y lo que aquí explica esta persona, este erudito, es de que aquí él ve que en esa congregación, aparte de que están ahí con Dios, dialogan con él y toman parte en las decisiones de Dios. Y dice, y también lo vemos acá en el libro de Daniel, se ve eso en el capítulo 7 en el verso 9 en adelante, dice, estuve mirando, ven que Daniel tuvo una visión del cielo, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Muchos dicen que aquí está hablando de Dios, ¿no? Que es una visión de Dios, una teofanía que está teniendo. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí cuando dice el juez se sentó, no es una correcta traducción, en realidad es una congregación, porque es que lo que pasa es que los Elohim o los dioses, hay Biblias que los traducen como los jueces. No es la traducción más correcta para Elohim. Por eso aquí les puse otra traducción de otra Biblia, que es el mismo versículo, el verso 10, que dice esto. Dice lo mismo, ¿no? La traducción, pero aquí fíjense cómo lo traduce. El tribunal se sentó, no dice el juez se sentó. Entonces es un conjunto de personas que se sienta. ¿Junto a quién? Junto a Dios. Entonces aquí, según este erudito dice, todos estos versículos él los toma y los explica cómo hay un concilio con Dios de personas unidas a Dios. Y qué interesante que después del Nuevo Testamento, aquí Michael Heiser lo que dice es que desde el Antiguo Testamento hay un concilio de seres divinos y se atreve a decir que después del nuevo pacto ya con Cristo, estos seres divinos dice que ya son los hombres. A partir de Cristo, los hombres que mueren en santidad ya están con Dios y toman parte en las decisiones de Dios y juzgan junto con Dios aparte. Entonces fíjense, él se tardó toda su vida diciendo esto, Michael Heiser, para concluir a esto y para que al final terminara enseñando una doctrina que es católica, ¿no? Que es la comunión de los santos. Y lo vemos porque aquí él empieza a decir que él ve ese concilio y hay luz de eso. Por ejemplo, aquí en
en esta carta de Pablo, en los Corintios. Y este sí es un versículo difícil, ¿no? De entender, yo creo más para un protestante. Porque fíjense que aquí con el que empieza el capítulo 6 dice algo interesante San Pablo. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? Dice, y no delante de los santos. ¿O no sabéis? Dice, que los santos han de juzgar al mundo. Dice, los santos van a juzgar al mundo. O sea, a ver, ya dijimos, ¿no? Esta dinámica. Cristo es mediador, ¿no? De entre Dios y los hombres. Pero al parecer, por todo lo que hemos visto, Cristo hace partícipes de esa mediación a los hombres también. También los hombres pueden acudir a esa mediación de Cristo y ser mediadores también de los hombres, ser partícipes, instrumentos de Dios. Bueno, si Dios es juez, la lógica me diría, entonces significa que de esa labor de juez también los hombres pueden ser partícipes y juzgar a otros. Entonces yo sé que esto puede escandalizar a un protestante. ¿Cómo crees? Dios es el que juzga, Dios va a establecer un juicio, nosotros vamos a ser juzgados. Pero bueno, entonces que me expliquen aquí que San Pablo dice esto delante de los santos. Dice, ¿no sabéis? Retóricamente lo está preguntando, que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Fíjense, aquí está diciendo, si son indignos de juzgar cosas muy pequeñas, ¿cómo van a hacerle cuando estén en el cielo y tengan que juzgar a seres celestiales? Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Ah, significa que va a haber seres que pueden juzgar a ángeles, ¿no? Porque al final también los ángeles son criaturas, igual que nosotros. Entonces va a haber personas en el cielo que no son Dios, que también van a ser partícipes del juicio y van a juzgar. Juzgaremos a ángeles, dice. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea que si juzgamos desde aquí, pues tenemos que prepararnos porque posiblemente a lo mejor nos toque juzgar allá arriba, junto con Dios, a los demás. Y eso también lo vemos que el mismo Cristo lo enseñaba. ¿Qué les dijo a sus apóstoles? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, que a quién les dice a los apóstoles, que me habéis seguido también. Ah, significa que los que siguen a Cristo, los que van en santidad, los que caminan con Él, ¿qué dice? Os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Si los apóstoles que caminaron con Él vivieron en santidad van a juzgar a las 12 tribus, significa que Dios, que Cristo es el juez, pero Él da el permiso para que otros juzguen también. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a Cristo, porque lo hacen en nombre de Cristo. Ah, pues con razón entonces el católico pues le confiere tantas capacidades a los santos. ¿Por qué? Porque los santos caminaron con Cristo, son partícipes de su mediación, podrían ser partícipes también del juicio. Entonces, aquí lo que entiende este erudito con toda esta evidencia es que ahora los hombres que viven en santidad van a tener esa capacidad y van a formar parte de ese concilio divino. Y este Salmo 82 incluso fue referenciado por el mismo Cristo. ¿Cuándo? En Juan 10, capítulo 10, verso 31. Cuando está enseñando aquí Cristo, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces le están echando en cara a Jesús, tú te crees Dios, por eso te queremos agarrar a piedras. Y Jesús que le responde, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Aquí está referenciando el salmo que leímos hace rato. Según la mayoría de eruditos han concluido eso. Entonces, ¿Cristo cómo le está respondiendo? Para ellos, en su mente, es como la de los protestantes, ¿no? La de mente de los fariseos. Es que solo Dios es uno, y solo Dios, y tú te crees Dios, ¿no? Así le dicen los católicos. El Papa se cree Dios, los santos, ustedes creen que son dioses. ¿Y Cristo qué les contesta? ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿Qué está queriendo decir aquí Cristo? ¿Que vamos a ser dioses? Bueno, literalmente no. Aquí, bueno, aquí está expresado, al menos tuvieron el cuidado de ponerle en letra minúscula, dioses. Pero acuérdense que leímos la vez pasada, que decía San Pedro, seremos partícipes de la naturaleza divina, ¿no? En la carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 4, si mal no recuerdo. Seremos partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué dice Juan en su carta, en su primera carta? En el capítulo, ¿qué era? Creo en el capítulo 3. Seremos semejantes a Él, cuando estemos en presencia de Él, seremos semejantes a Él. Significa que va en armonía esto, ¿no? Esta doctrina de Cristo, con que seremos semejantes a Él, seremos como dioses, juzgaremos también con Él y posiblemente no, juzgaremos y también tenemos una mediación con los hombres y seremos partícipes de ese concilio. Claro, si caminamos con Él, si creemos en Él. Dice, si llamó dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo,
vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Si igualó o dio capacidades como dioses a algunos hombres, ¿no? ¿Qué pasará después? Entonces, fíjense, aquí ya a manera de resumen, esto lo tomé del Facebook de esta página donde pues, se publican las enseñanzas de este pastor, o bueno, ex pastor, que en paz descanse. Eh, Él concluye esto en una de sus conferencias. Lo pusieron aquí por escrito, yo lo vi en un video cuando él enseñó esto. Y es bien interesante porque si tú lo leyeras, no pensarías que esto lo dice un protestante y yo creo que tú pensarías que lo dice un católico, porque es muy católico lo que él dice. Y pues bueno, no sé si se convirtió el catolicismo, creo que no. Pero dice, Dios no necesita un concilio. Fíjate, es lo que decimos, ¿no? Dios no necesita de los santos, pero, pero le gusta tener hijos y le gusta que esos hijos sean sus socios. Quiere que participen con él en hacer las cosas que él quiere que se hagan. Es lo que les vengo diciendo, ¿no? Desde que empezamos hoy. Dios quiere que los hombres participen, aunque él no los necesita, pero entonces Dios dice que quiere que participe con él y, ajá, dice, y eso, dice, se convertirá en un modelo de cómo Dios ve a los creyentes humanos en el Nuevo Testamento. Entonces, fíjense, esto es fuerte, ¿no? Porque esto sí desbanca cualquier argumento protestante de que no existe la mediación y los hombres no participan, y menos cuando están muertos, ¿no? Aquí, según este pastor, dice que Dios, aunque no necesita de la humanidad, él prefiere que participen. Dice, y eso se convertirá en un modelo de cómo Dios ve a los creyentes humanos en el Nuevo Testamento. Es decir, después de Cristo, ¿qué es lo que pasa? Es lo que decimos los católicos, va a haber santos. Por eso ya está San Pedro, San Francisco, San Pablo, Santa María. Dice, los miembros del concilio se denominan santos, que es un término que se usa casi siempre para los seres sobrenaturales en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Dice, pero cuando llegan al Nuevo Testamento, este lenguaje nunca se usa para los seres sobrenaturales. Es decir, había otros seres sobrenaturales ahí con Dios tomando parte en sus decisiones, lo vimos en el libro de Daniel. ¿Pero qué dice? Que este lenguaje de santos con Dios intercediendo, hablando en favor de los hombres, ya no se usa así en el Nuevo Testamento. Dice, solo se usa para los creyentes humanos, que es lo que decimos los católicos. Ahora los humanos están con Cristo, están con Dios y están tomando parte en las decisiones de lo que pasa en la tierra. Dice, ahora usa para los creyentes humanos. Dice, esto crea esta conexión entre los miembros de este concilio y los creyentes humanos. ¿Sale? Pues fíjense, como esta persona, pues no tiene ningún problema, después de tantos años de estudio y de su vida en aceptar esta doctrina. Digo, no sé, no estoy seguro por investigué, pero no lo encontré. Si alguna vez él tuvo algún pronunciamiento en concluir y decir, esto es lo que enseñan los católicos y esto es cierto. Pero no podemos negar que su evidencia tiene un paralelismo impresionante y se enlaza muy bien o embona muy bien con lo que nosotros enseñamos de la comunión de los santos. Que Dios, aunque puede excluir a los humanos, aún así él decide incluirlos y él toma decisiones junto con las almas de las personas que obviamente murieron en gracia con Dios. No va a tomar en cuenta a alguien que está en el infierno, ¿va? Por supuesto. No va a decir, a ver, ¿qué hacemos con él? No, claro que va a tomar en cuenta a las personas que están cerca de él, murieron en gracia con él y que están ahí con él en la nube de testigos que dice la carta de Hebreos, ¿no? En el capítulo 12, verso 23, la nube de testigos, que son los espíritus de los justos hechos perfectos. Con esto, yo creo que con esto concluimos y vamos a dejar, porque se nos acabó el tiempo, la última parte. Bueno, no sé cuánto me tarde, pero se va a poner bueno, porque vamos a hablar para la siguiente de la comunión de los santos, la distorsión y la superstición y más cosas. Y vamos a ver el culto a la Santa Muerte, el culto al Niño Fidencio, a Jesús Malverde y a muchos otros personajes que lamentablemente hay católicos que creen que forman parte de la comunión de los santos, ¿no? Y que creen que nada más porque le pidieron permiso a Dios, ya le puedo hablar a la Santa Muerte porque ya le pedí permiso a Dios. Bueno, pues entonces en ese caso un narcotraficante que le pida permiso a Dios y que siga obrando, ¿no? Como obra, y entonces ya estaría legitimado por Dios, ¿no? Pero no es así. La cosa es lo que me diga la iglesia, no yo por mi cuenta, en mi oración le pido a Dios, no. Dios también a través de su iglesia, que me enseña. Y es eso, el católico no tiene muy bien claro que Cristo dejó una iglesia, ¿no? Que hay que apoyarnos de ella. No nada más eres tú solito por tu cuenta, ¿no? Como protestante. Entonces vamos a ver todo eso
Y también una parte importante que hay que ver de la comunión de los santos es cómo esta eh, fue absorbida, o lamentablemente, ¿no? O se intentó ser absorbida por las religiones afroamericanas. De ahí viene la santería, el candomblé, el palo mayombe. Y ellos van a tomar a los santos y van a decir, son nuestros dioses, ¿no? Y así atraen a los católicos, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver también eso, cómo funciona eso, dónde operan, cómo lo hacen, su historia. Y vamos a ver que también eso está mal, ¿no? Porque eso ya entra en la hechicería, que la iglesia lo ha calificado y lo ha reprobado. Pero lamentablemente hay católicos, ¿verdad? Que ahí andan acudiendo al culto santero. Y vamos a corregir eso, porque la apologética también trata de eso, de corregirnos entre nosotros. Y eso sería todo por hoy. Me pareció súper interesante y yo la verdad es que debo confesar que hace poco tiempo que sé que los santos no hacen los milagros, sino ellos interceden por nosotros ante Dios nuestro Señor. Y sí me encuentro a muchos católicos que son muy devotos, ¿no? Por ejemplo, San Judas Tadeo. Y entonces muchos de las personas que he conocido creen que San Judas Tadeo ya lo hacen Dios y creen que él hace los milagros y que la Virgen María también hace los milagros y no, ellos interceden por nosotros ante Dios. Pero anteriormente yo sí creía que los santos eran quienes hacían los milagros y tiene pocos que sé que no, ¿no? Y algo pues muy importante es que Dios quiere la unión, ¿no? La unión de todos, la unión de una familia. Y por eso es que nos congregamos en la iglesia. Pero muchos católicos no lo ven así, porque yo creo que no han tenido las bases para decir sí. O sea, Dios fundó una iglesia, Jesucristo fundó una iglesia y quiere que ahí nos congreguemos y que no estemos aislados, como comentaba Diego, no, yo aquí voy a leer solita la Biblia y yo, pues como lo entienda y yo solita. No, Jesucristo quiere la unión y quiere que todos seamos evangelizados para poder entender su palabra. ¿Cuál es el objetivo de él? Que estemos todos unidos, que vivamos unidos, que con amor, en paz y que llevemos su palabra. Pero para eso necesitamos primero entenderla y saber que Él es quien hace los milagros. Los demás son intercesores. Ese es mi comentario. Así Y es. como siempre, excelente esta presentación con tanta información que es de suma importancia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues como siempre, también igual que Isabel, te felicito a Diego, me gustó muchísimo la presentación y insisto, o sea, aprendí muchísimo y ahorita me quedo pensando que yo supongo que Diego lo debe haber comentado, pero seguro yo en ese momento estaba haciendo algo distraída, pero supongo que la Iglesia Católica o no sé, los padres de la Iglesia hicieron como este tipo de, ¿cómo decirlo? Reflexión, análisis, estudio, exégesis, no sé cómo decirlo, justamente para poder como tener no sé si está bien dicho, creencia en los santos, ¿no? Y pues, supongo que la Iglesia Católica como institución, como que al paso del tiempo o sea, la incorporó, por decirlo de alguna forma, pero eso ya no se lo explicó a los fieles jamás, ¿no? Sino que fue algo que se quedó, empezó, por ejemplo, como a designar o hacer o nombrar santos, ¿no? Personas por su vida, porque murieron en el martirio, como decía la vez pasada, y que nosotros los católicos podíamos como tener ese tipo de devociones, ¿no? Pero en realidad nunca se nos explicó, por lo menos a mí, yo no recuerdo jamás, nunca que, por ejemplo, en el catecismo, o mi mamá, o mi abuelita, o mi familia,
me explicara por qué, sino que es algo con lo que ya creces y para ti es normal verlo, ¿no? Pero ahora que ya entiendo, o sea, de dónde viene, qué es en la misma Biblia está, pero eso jamás nadie me lo había explicado, ¿no? Y menos tan claramente. Y ahora lo puedo entender y yo se lo podría explicar. Digo, no como Diego, pero sí tengo alguna noción y pude entender por qué podemos tener ese tipo de devociones, ¿no? Ahora lo que no entiendo es por qué los protestantes insisten en como tener, como querer tener el talón de Aquiles de los católicos como justamente eso, ¿no? De que somos idólatras y se van con el tema de los santos. O sea, no sé, digo, yo no lo entiendo todavía, pero bueno, me gustó mucho la presentación de hoy. Muchas gracias. Mm, La iglesia Bueno, siempre va a ser atacada y siempre está siendo constantemente atacada. ¿Por qué? Pues porque la iglesia es fundada por Cristo. Entonces, siempre, o nuestros hermanos separados van a estar ahí cuestionándonos sobre lo que hacemos los católicos, porque estamos mal para ellos, pero démonos cuenta que pues ellos están siendo ahora sí que pues instrumento, ¿verdad? Instrumento del mal para estar atacando y atacándonos. Entonces, pues ahí está la constante de nosotros, ¿no? De seguir aprendiendo para que podamos, como siempre hemos dicho, para que podamos defender nuestra fe y también fortalecer nuestra fe, como lo hemos venido diciendo en en este curso. Continuando pues con lo que está comentando, con lo que comentó Diana. Nada más. Muy sí, bien. Adelante, Diego. ajá, nada más digo algo respecto a lo que comenta Diana. Digo, no es la única doctrina la de este tema de los santos, en el cual a lo mejor, pues, sientes que es información muy nueva que pues, debiera darse a conocer. Yo estoy de acuerdo en eso completamente. Porque esto no se nos enseña en las parroquias o en el catecismo, ¿no? Todo esto. Y estoy seguro que la mayoría de información que vieron es completamente nueva. Algunos ni en los canales de YouTube los ves, ¿no? Pero es lo que les digo, que pues, afortunadamente la apologética ha tenido un auge en estos años y pues es nuestra labor porque comentar esto, ¿no? Predicarlo, enseñarlo en las parroquias. Porque el católico tiene muy buenas razones para ser católico. Y no es la única doctrina en la cual a lo mejor tienes esa percepción de que, oye, pero pareciera como que nos lo transmitieron y nunca nos lo explicaron. O sea, yo lo mismo dije del bautismo, lo mismo dije del primado de Pedro, de la Trinidad. O sea, cada doctrina hay tantísima información, tantas cosas que están tan bien fundamentadas que dices, ¿y por qué esto no lo enseñan, no? Los sacerdotes, al menos en la homilía, deberían decir, ¿no? Uno que otro versículo puede hablar de ciertas doctrinas y dar un fundamento y decir, miren, tal autor, tales versículos, miren, por eso enseñamos esto, ¿no? Y yo siento que un mal hábito es una crítica, ¿no? Que yo me atrevería a decir, no todos los sacerdotes, a algunos sí les gusta instruir a la gente. Es como que nada más se quedaron con sacramentalizar a las personas, ¿no? Nada más yo celebro la Eucaristía, les doy la Eucaristía a los que quieran recibirla, los confieso a los que quieran confesarse y ya, como que hasta ahí, ¿no? Y no se preocupan como en entrar en el corazón de la gente, ir más allá, de verdad dejarles un fundamento a los fieles y no solamente a los que asisten a la misa, sino que ir por los que ni siquiera van, ¿no? O sea, ahí tener ese impacto en la colonia, ¿no? Un sacerdote que tenga ese impacto en los fieles. Y a lo mejor eso es lo que afortunadamente la apologética nos ayuda. Hay laicos que a veces yo siento que me motivan más que algunos sacerdotes, ¿no? Pues la actitud que tienen de predicar, de enseñar, de aprender, de leer, de formarse. Entonces, pues no echemos en saco roto esto que vamos aprendiendo todos, porque yo también lo voy aprendiendo junto con ustedes. Y pues si algún día nos toca pues no sé, yo me imagino, ¿no? Si en algún día en alguna parroquia, pues se necesitan catequistas, se necesita alguien que dé las charlas prebautismales, prematrimoniales, pues ahí es a lo mejor donde es una señal para que ustedes entren, ¿no? Y den esos fundamentos que nadie nunca da. Yo ya les dije cómo me fue cuando fue la charla esta de la plática prebautismal, ¿no? Cuando yo iba a ser padrino. Y dije, bueno, habiendo tanta información, ¿por qué no dan todo eso? Y me da la impresión de que no es que no quieran darlo, es que no lo conocen, no saben.
no lo han checado, no lo han leído, se han quedado solamente con que hay que cumplir y ya. Y eso es dejar una oveja muy débil y muy gordita para que llegue el lobo y se la coma y la disfrute, ¿no? Entonces, pues a nosotros nos toca pues dar ese fundamento. O sea, hay muchas cosas que todo esto que les platiqué hoy, al menos hoy, y lo que hemos leído, estoy seguro que ni muchos protestantes lo conocen, ¿no? Y estaría bueno, pues, que poco a poco, ¿no? O sea, uno vaya teniendo esos diálogos. Empezando con los católicos, ¿no? Los católicos que no conocen, pues que empiecen a conocer, que se les despierte esa curiosidad. Nada más. Eso. Así es. Yo quisiera solo decir algo cortito y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Diego. O sea, creo que nada más en el catecismo, y ahora que estoy llevando a mis hijos al catecismo, eh, bueno, las pláticas que nos dan a los papás, pues sí, son interesantes, o sea, tienen que ver con cuestiones del mundo, ¿no? Y cuál es la visión de un católico, ¿no? Sobre, no sé, por ejemplo, eh, eh, el matrimonio, ¿no? Pero a mí es que no sé, digo, supongo que tienen como ese plan de estudios, pero a mí me parece mucho más importante que un católico sepa por qué cree en lo que cree. Y entonces es como empiezas a ver la riqueza y la importancia y de dónde viene todo, Sí. justamente en lo que crees esas bases, para decir, me encanta ser católico, porque esto tiene un fundamento muy profundo y muy fuerte, ¿no? O sea, no nada más soy católico porque ya me bauticé, digo, obviamente sí, pero además porque creo, porque los católicos creemos en esto y lo creemos por esto y por esto. No sé si para la gente o para los niños eso fuera aburrido, no lo sé, pero yo creo que sí sería muy importante porque eso, ¿entenderías por qué es tan importante, por ejemplo, ir a misa o comulgar en estado de gracia, ¿no? Por ejemplo, o por qué bautizas a tu hijo? O sea, ¿cuál es esa importancia? Gracias, ¿no? Sí. Sí, todos tenemos esa impresión, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? Sin embargo, recordemos que podemos decir, bueno, es que los sacerdotes no nos han enseñado. Bueno, es que los catequistas no nos han enseñado. Pero también hay que hacer la autocrítica de que recordemos que somos iglesia. Todos, a partir de que somos bautizados, somos iglesia. Y por eso la necesidad de hacer estos grupos y por eso la necesidad de estudiar apologética, ¿no? Ya que se vino el auge de precisamente la defensa de la fe, porque últimos años eso se vino dando, ¿no? Y uno de los más grandes impulsores pues, ha sido el padre Amatuli para defensa de la fe. Y a partir de ahí también han salido los apologetas. Uno de los también de los que dio más auge, yo creo que ha sido el padre Luis Toro con los debates en vivo. ¿Sí? El padre Amatuli los hacía como si fuera una obra de teatro y pegaban en su tiempo, ¿no? Pero todavía el padre Luis Toro llegó a hacerlos en vivo y de ahí se desprendieron. Él siguió la enseñanza de Amatuli y luego de ahí del padre Luis Toro ya se desprendieron un millonésimo de apologetas, ¿no? Entre ellos, pues también nosotros, pues, por ejemplo, yo y Arelí, por haber conocido a Amatuli y al padre Luis Toro, y ya después, bueno, ya vimos que hubo más apologetas. Pero entonces ahí la invitación precisamente de que nosotros tenemos que prepararnos y sí hacer la crítica a los sacerdotes, sí hacer la crítica a los obispos, a los catequistas. Pero entonces ahora, ¿cómo vamos nosotros a ayudar? Precisamente todos tenemos que ser un ejército, no porque nos paguen, porque ese ejército de proselitismo ya lo hacen los protestantes, pero porque reciben remuneración, acordémonos. Cualquiera ya se vuelve este pastor y pues se viene ganando el diezmo, ¿no? Entonces por eso ellos sí tienen muchísimo proselitismo. Nosotros nos hace falta al católico hacerlo precisamente por la devoción sincera a Dios, sin ningún interés
y eso es lo que nos ha estado fallando, y esa era la enseñanza del padre Amaturi, la inquietud de que todos fuéramos ya formadores, incluso ya nosotros podemos ser formadores, ¿no? Nada más que pues nos hace falta promoverlo, como decía Lilian la otra vez, ¿cómo es posible que este grupo no haya más gente? Pues no, no hay más gente, porque pues, o sea, nadie persevera tanto como ahora sí que los que estamos aquí, ¿no? Gracias a Dios. Pero de nosotros puede ir alrededor de donde estamos, nuestra familia, otras familias. Nosotros ya hemos ido viendo algunos frutos, ¿sí? Que se han ido dando a consecuencia de que estamos nosotros, buscando gente a veces, no hemos echado promoción, por eso pues no se llena esto, pero poco a poco, desde la trinchera, con nuestras limitaciones, con con lo que poco que podamos hacer, con el tiempo que disponemos, pero ahí la llevamos. Entonces nosotros pues no hay que también ustedes salir adelante. Ya Diego ya está despegando muchísimo, incluso bueno, sus videos ya se están viendo mucho. Ahorita pues hay que impulsar más. Ya Isabel ya va a empezar a dar temas. Diana pues también ya le tiene que entrar. ¿Por qué? Porque pues como dice Diego, cuando das tema, te involucras más y te preparas más para dialogar con con los primero, con los católicos que tienen muchas dudas, y luego ya, bueno, pues con los protestantes, ¿no? Entonces, todos hay que ser parte ya no hay que, ¿cómo diré? Ya no hay que decir que ni los sacerdotes no nos enseñan, ni que los catequistas no nos enseñan. Está bien eso, pero ahora nosotros vamos a impulsar. Debemos de ser un gran semillero de Pues sí, gente. es cierto, pues ahí Sí, hace falta la apologética en las pláticas. En el catecismo no da nada de apologética ni se lee tampoco la Biblia. sí. Sí, Entonces porque son temas así y yo creo que bueno, ya vienen su estructura. es un No todos carisma, son, por ¿verdad? ejemplo, es como la renovación carismática. Ujú. Es un carisma que no tiene que ver mucho con la apologética, o sea, no le vas a pedir a un carismático que hable de apologética. No. Los catequistas igual es un carisma y no les vas a pedir tampoco que hablen de apologética. Entonces, el ramo de nosotros, el carisma de nosotros es el que necesita impulso, es el que no se ha desarrollado lo suficiente. Y yo creo que esa es la riqueza, pues, también de nuestra iglesia. Sí, Unos son apologetas, otros son carismáticos, otros son diferentes, ¿no? O sea, como dice, hay diferentes dones. catequistas, por ejemplo, los de liturgia. No les vas a pedir apologética. Los de adoración nocturna no les vas a pedir apologética, no, son otros carismas, yo creo, ¿no? Entonces, yo creo que sí nos falta a nosotros los que nos gusta la Biblia, la apologética, la defensa de la fe, expandirnos un poco más a nivel de parroquia, pues, porque en el internet pues, ya está saturadísimo, como pudieran ver, pero no a todos les gusta. ¿Por qué? Porque luego dicen, ah, no, es que tú nada más estás peleando con los Peleando, hablando mal protestantes, de los hablas más de los protestantes. protestantes, y a muchos no les gusta eso. Nosotros, porque sí, es una parte que es como nuestro carisma, pues, que nos gusta Pero no es precisamente. que uno hable pues mal de los protestantes, sino que pues uno trata, bueno, de dar razón de nuestra fe y también de defender el por qué pues juzgan y juzgan. Ellos sí dicen y dicen y dicen, ¿y el católico qué? ¿Callado? No, pero sí, es una parte fundamental de nosotros, Ujú. precisamente, hablar de los errores que tienen los protestantes. O sea, aunque los demás digan que estamos peleando, pero nosotros sabemos que es Corregir. sacar a flote lo que ellos dicen en contra de la iglesia y nosotros contestarle.
respuesta. Claro que hay que prepararnos para contestarle de la mejor manera, fluidamente y sin agredir. Bueno, salud. Entonces, bueno, pues yo creo que ya vámonos, ¿no? Ya es muy buena hora. ¿No se quieren ir? No, sí. Si quieren, no sé. Pero muy buen tema, Diego, como siempre. Y pues vamos a continuar la próxima semana. Ojalá nos puedas acompañar para seguir con estos temas, ¿no? Para no perder el hilo. Ajá, El hilo, sí. el Sí, seguimiento. el seguimiento. Muy bien. Bueno. Entonces vámonos en Bueno. presencia de Dios, ¿no? Hacemos la oración de salida. ¿Bien? Como siempre. Arely. En nombre del Padre, Padre y del del Hijo Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Padre Dios, por esta noche que nos has permitido llegar a esta reunión, a este compartir, a este escuchar tu palabra y recibir pues tus luces. Gracias, Padre, danos la sabiduría, danos el amor y la fe hacia ti, hacia nuestra Madre María. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestras familias, las familias de todos nuestros compañeros, compañeras de este grupo y también de todas las personas que nos han pedido alguna oración, orar por alguna necesidad. Te los ponemos en tu presencia, Padre amado. Te rogamos, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno. Que pasen bonita noche, que descansen. Buenas noches, hasta luego. Ay. Que descansen. Gracias. Isabel, Gracias. Diana, que estén bien. Que Dios bendiga a sus familias. Igualmente Igualmente. para todos ustedes. Gracias.